Mundo digital. Vamos con temas electorales. Sí, temas electorales. Hoy aparece incluso en varios medios de circulación nacional, varios diarios. Dice: la Comisión de Fiscalización del INE multó con 197 millones de pesos a Morena por conformar un fideicomiso ilegal que supuestamente iba a ser para donar dinero a damnificados de los sismos de septiembre. Así empiezan las notas publicadas el día de hoy. Nos da mucho gusto que nos acompañe en la línea Pamela San Martín. Ella es consejera electoral del INE. Pamela, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, Gaby. Saludos, auditorio. Antes de empezar con este tema, ¿ya pudo descansar la consejera un par de días después? Bueno, ahorita todavía, recuerda que estamos en cómputos distritales. Ay, Javier, está bien, nada más hay que saber, todavía vamos avanzando. Siguen trabajando. Ya ves cómo es Javier, tu consejera. Uno que se preocupa por la salud de la consejera San Martín. Bueno, a ver, ¿qué significa esta multa a Morena, consejera? Mira, el día de ayer la Comisión de Fiscalización resolvió varios procedimientos. Uno por una aportación de ente prohibido por parte del gobierno del estado de Chihuahua al PRI. Y también se propone una multa al Consejo General por 36.5 millones. También resolvió un asunto relacionado con recursos que ingresaron a la precampaña de Ricardo Anaya, en la que fueron recursos también de ente prohibido, porque si bien, digamos, se dio la apariencia de que quien aportaba era una persona física, quien realmente aportó fue una persona moral. La sanción que se le está proponiendo imponer son 3 millones de pesos. Y por último, también conocimos el caso del fideicomiso de Morena, este fideicomiso que se creó presuntamente para aportar recursos a los damnificados de los sismos del año pasado. En este caso, efectivamente, se propone una sanción de 197 millones. ¿Y ante qué estamos en este caso? Sí. Pues ante un esquema de financiamiento paralelo. Es decir, se crea un fideicomiso donde ingresan un conjunto de recursos y estos no son reportados por el partido político, porque asume el partido político que no tienen nada que ver con ellos, siendo que el que llamó a la creación de ese fideicomiso estuvo llamando a que se hicieran aportaciones a ese fideicomiso, determinó quiénes integrarían el órgano de dirección de ese fideicomiso, fue el propio dirigente del partido político, y hay incluso un acuerdo del partido político de Morena para la creación de este fideicomiso. Sin embargo, esto es un mecanismo por el que se eluden todas las reglas de fiscalización, es decir, no hay forma de verificar el origen y destino de estos recursos, porque no se reporta como recurso empleado por el propio partido político. Y además debemos señalar que, si bien todos coincidimos en que la necesidad de apoyar a damnificados es una necesidad del Estado mexicano, los partidos políticos no tienen ese fin. Es decir, los partidos políticos no pueden emplear recursos propios, ya sea vía financiamiento público o vía financiamiento privado, para este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque al final del día se pueden convertir en dádivas, es decir, se puede convertir en un mecanismo no permitido por la propia ley. Por eso es por lo que se está proponiendo al Consejo General estas multas. A ver, entonces, nada más para ver si estoy entendiendo bien. Es decir, hay un recurso que se va a un fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos, ¿sí? Lo que no sabemos primero es qué se hizo con esos recursos, o si se sabe lo que se hizo con esos recursos. No, porque eso no se puede fiscalizar, porque está dentro de ese fideicomiso, ¿o qué? Aquí hay una cuestión que es interesante en relación con el fideicomiso. Si uno lee el contrato de fideicomiso, se señala que, en primer lugar, todos los recursos que ingresaran, es decir, el origen de todos los recursos, tendría que ser conocido. Ajá. ¿Por qué? Porque el propio fideicomiso señalaba que todas las aportaciones que se hicieran al fideicomiso tendrían que ser o vía cheque o vía transferencia electrónica. Esto convierte el tema en un tema bancarizado, por lo que podríamos conocer el origen de recursos. Sin embargo, una proporción grande de los recursos que ingresaron, estamos hablando de 44 millones respecto de 78 que ingresaron, fueron en efectivo.
Entonces no conocemos el origen de los recursos. Y después, a partir de la orden que daba el órgano de dirección del fideicomiso, un comité técnico, los recursos se le entregaban a, digamos, quienes iban a ser los encargados de entregárselos a lo que llaman los sujetos de apoyo, es decir, a los damnificados. Y los recursos salían en efectivo. Entonces, al salir en efectivo, ya no es rastreable el destino que se le da a los recursos, pero el propio fideicomiso señala que el destino de esos recursos es para apoyar a los damnificados que señala el comité técnico, es decir, el órgano de dirección. Sin embargo, regresamos al punto. Esto no es un destino permitido para los partidos políticos, el destinar los recursos para ese fin. O sea, no precisamente tiene que ver con un tema de campañas, específicamente este. No se identificó algún vínculo con las campañas electorales. Lo que se identificó fue los ingresos, un porcentaje alto, ingresos de origen desconocido, y los egresos en efectivo que el propio fideicomiso señalaba que sería para el apoyo a los damnificados, pero que fueron sacados en efectivo. Sin saber el destino. No se puede rastrear ese destino. ¿Por qué? Decías algunas cifras, pero ¿por qué se llega a la cifra final de 197 millones de pesos de multa? Porque en materia de fiscalización, en general, todas las multas parten de lo que llamamos el monto involucrado. Es decir, un principio que se utiliza en materia de sanciones de fiscalización es que partamos de cuántos recursos fueron los que estuvieron involucrados en aquello que fue la conducta ilícita, para que a partir de esto se determine el porcentaje de la sanción. Aquí se está proponiendo un 250% de la sanción, precisamente para que no pueda haber un beneficio respecto de los recursos que fueron empleados. A ver, entonces, independientemente de si Morena sale y dice, a ver, yo tengo manera de comprobar que estos 44 millones de pesos salieron en efectivo para los damnificados, lo que se castiga es esta figura de la creación de este fideicomiso. La figura de del fideicomiso en sí misma, porque constituye un mecanismo de financiamiento paralelo. Los partidos sí pueden crear fideicomisos. El detalle es que los fideicomisos nos los tienen que informar a la autoridad electoral y además tienen que realizarse en las cuentas del propio partido, precisamente para que puedan ser recursos fiscalizables. Este fideicomiso se abrió en otra cuenta, ajena al partido político, pero por órdenes del partido político. Y entonces, por eso constituye un esquema de financiamiento paralelo. Ok, ya me quedó claro, pero la verdad es que no me había quedado claro desde el principio, pero ya me queda claro. ¿Qué sigue en esto, consejera Pamela San Martín? ¿Dices esto va ahora al Consejo General? Efectivamente, los proyectos fueron conocidos por la Comisión de Fiscalización, los aprobó la Comisión de Fiscalización y estarán subiendo al Consejo General, me parece, el 18 de este mes. Ok, además de de Morena, así de esta dimensión, ¿hay alguno otro que tengan por ahí? Los dos que comenté en un principio. Sí. El relacionado con la aportación del gobierno de Chihuahua al PRI. Cierto. Y la aportación de un ente prohibido a la precampaña de Ricardo Anaya. Ok, esos son los tres, digamos, de esa dimensión. Efectivamente. Bueno, pues ya le daremos seguimiento, pero muy clara la explicación. Mucho más claro. Es que yo no había entendido nada, pero bueno, gracias, consejera. Gracias a ustedes. Gracias, es que si yo leía la nota y decía, no entendí, pero ¿por qué el fideicomiso? No sé qué, estaba yo haciendo como dibujitos. Bueno, ya veremos lo que sale de estos tres casos, y bueno, seguramente habrá otros que son de otra dimensión, pero bueno, ahí está específicamente lo que tiene que ver con Morena.